Hola, buenas noches a todos. Hoy en la sesión de hoy tenemos una invitada muy especial. Eh, Muchos ya la conoceréis porque habréis seguido o estáis siguiendo sus canales. Es Ana Elsa Parada. Hola, buenas noches, Ana Elsa. Gracias Hola, José María. por estar con nosotros. Y bueno, eh, Ana Elsa es una madre de México que pierde a su hijo, pierde entre comillas, y entonces a partir de ahí, bueno, crea el canal espiritual de ayuda El Regreso a Casa, que tiene ahora mismo ya más de 16.000 seguidores, y otros grupos de ayuda al duelo. Es también diplomada en tanatología, vicepresidenta de supervivientes de la Red Mundial de Suicidólogos. Y bueno, la primera pregunta pues, que siempre hacemos un poco a los invitados es, aunque, bueno, en tu caso quizá es bastante obvia, pero bueno, es esa, es cómo empiezas tú, Anelsa, con los temas espirituales. Eh, Cuéntanos un poco tu historia, ¿no? A partir de que empiezas con esto. Hola, José María. Claro que sí, muchas gracias por la invitación, de verdad, pues me siento muy contenta de estar con ustedes, de conocer a su grupo y de poder estar aquí con todos ustedes. No sé si ahí hay un micro abierto, si quieres dame Sí, ahora vamos a para poder cerrarlo. silenciar y así ya que se, A ver, creo que Sonia a Fuentes, ver, ahí está, listo, ya, ¿no? muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, José María, de verdad por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí en tu grupo, conocerlos. Como bien decías, pues yo soy una madre que también perdió a su hijo bueno, en mi caso lo perdí por suicidio. Y bueno, pues es realmente un duelo, yo sé que es muy difícil, mucho más difícil que cualquier otro, no nomás por la manera de ser, sino porque también es el duelo de un hijo. Y yo siempre he dicho que pues las pérdidas de hijos pues son de los duelos más dolorosos, hablando de que si no tienes hijos, bueno, pues son otros tipos de duelos, pero si tienes hijos, yo creo que son de las pérdidas más duras que tenemos que pasar por esta vida. Te agradezco mucho, de verdad, esta invitación. Tú también ya estuviste con nosotros y nos ayudaste muchísimo. Y bueno, aquí estoy para cualquier pregunta. ¿Me puedes repetir la pregunta que me hiciste? Porque Sí, ahorita como sí, que con no, el era ruido un no escucho poco, bien. digamos, cómo empiezas con los temas espirituales y si realmente, pues, el camino espiritual te ha ayudado a ti particularmente, ¿no? A transitar tu duelo y a obtener un aprendizaje del mismo. Claro que sí. Bueno, pues realmente mi crecimiento espiritual yo lo empecé mucho antes de la pérdida de mi hijo, ¿no? De Rodrigo, porque yo ya, bueno, ya llevaba un camino pues de varias pérdidas, ¿no? De varios duelos, por así decir. Y yo también ya era maestra de yoga, que a mí el yoga me ayudó mucho para entrar en ese proceso espiritual, ¿no? Yo soy maestra de Bikram Yoga en especial de ese tipo de yoga. Entonces en ese yoga meditamos hora y media siempre. Entonces como que entrar en la meditación, pues entras también en un proceso muy espiritual, pero yo te voy a decir que hasta que no experimenté la pérdida de mi hijo, la muerte de mi hijo, yo ahí fue donde realmente entré a un despertar, porque yo, por así decir, tenía un camino espiritual, pero a mí nunca me había importado la muerte como en sí, ¿no? A mí nunca había como que querido profundizar más, como que saber más qué pasaba cuando alguien moría. Yo decía, bueno, mueres y te vas a un lugar muy lindo y ya, ¿no? Pero, pero no es hasta el momento, Espera, que silenciamos por aquí, a ver qué pasa. Silenciéis, por favor. A ver. Ya, me parece que ya, ¿eh? listo.
Pues no es hasta el momento, como te digo, que experimentas un dolor tan grande y tan profundo como la muerte de un hijo, que es cuando realmente empezó mi despertar, ¿no? A yo decir, bueno, empecé a sentir muchas cosas que nunca había sentido. Empecé también como que a sentir esa presencia que te sostiene. Yo desde el día uno, así, cuando me avisan que mi hijo estaba muy mal, que realmente me avisaron cuando ya había muerto, ¿no? Pero así me dijeron, está muy mal, vente a verlo. Él estaba con su papá en esos momentos y él vivía 40 minutos de distancia de mi casa. Entonces, en lo que yo llegué hasta, tomé esa carretera para llegar a donde estaba él en el hospital, yo me acuerdo que yo iba en shock, totalmente en shock, porque yo sentí que iba a ser una muy mala noticia, ¿no? Entonces, a mí nunca me dijeron, ya se murió, pero yo lo sentía. Y yo me acuerdo que en ese momento cuando me estaba cambiando, porque pues era como la 1 de la mañana, 2 de la mañana, yo sentía que mis piernas se doblaban, yo sentía que me estaba como que no había ni siquiera físicamente quien me sosteniera, ¿no? Entonces yo me acuerdo que en ese momento iba en la carretera y pues no iba así como que llorando, ¿no? Desesperada ni nada. Yo nada más iba como en shock, callada. Me pasaban mil cosas por la cabeza. ¿Qué pasó? ¿Qué, cómo estará? ¿No? Y yo en un momento que empecé a llorar muy fuerte, cuando solté el llanto, por así decir, yo me acuerdo que ahí sentí como que si alguien me abrazara y fue así como que, no sé, que alguien me contuviera y me dijera, todo está bien. Entonces yo me acuerdo que en ese momento yo me callé así de golpe y empecé a sentir como que tranquilidad, se empecé a sentir paz hasta el momento que llegué al hospital, ¿no? Ya pues yo no pude ver a mi hijo. eh, mm, la forma en que él murió, pues fue algo imposible que dejaran verlo, no dejaron entrar a nadie al hospital, como que sacaron a todos. Entonces fue así como que algo pues para mí bastante, por así decir, difícil, traumático, porque no lo vi. O sea, fue un duelo que yo no pude ir, no pude empezar ese proceso al ver lo que él estaba muerto, ¿no? Fue como que nomás que me dijeran y ya no lo volví a ver. Yo había hablado con él, pues, horas antes de lo que pasara eso, y yo me acuerdo que lo último que me dijo es que se sentía mal, pero que nos íbamos a ver mañana, que íbamos a ir quedamos en ir a desayunar, y yo siempre le decía que lo quería mucho y que hiciera lo que hiciera, yo siempre iba a estar, yo siempre lo iba a amar, ¿no? Y yo me acuerdo que en ese momento él me dijo, yo también te amo, mamá. Entonces cuando me contestó así, yo también te amo, él me decía siempre, yo también. Y bueno, ahí fue un momento en que dije, qué lindo que me dijo eso, así como que no, algo que me quedó. Y pues esa vez fue la última vez que hablé con él y es lo que me quedó. Entonces a veces cuando decimos, bueno, tenemos duelos muy difíciles, pues yo fui una de las personas que ha vivido eso, porque yo definitivamente pues no lo pude ver tampoco como muchos y, y pues la manera en que se van, yo creo que es también muy, muy difícil. Y ahí fue donde empezó mi despertar realmente, porque fue un despertar de golpe, un despertar que vino, que yo no busqué, que me vino a buscar y que empecé a sentir muchas cosas que nunca había sentido ni experimentado, ¿no? En realidad, pues ahí fue donde empezó ese despertar, José María. Vale, muy, muy bien, Ana Elsa. Y entonces, eh, bueno, nos has contado ya una señal de tu hijo, ¿no? Si quieres nos puedes contar alguna más también. Y un poco cuál fue tu camino. ¿Leíste libros? ¿Fuiste con algún medium tal vez? O... Claro que sí. Mira, bueno, fue como que muy, mm, pues no fue lento porque pues acabo de cumplir 4 años, pero sí fue algo así como que no me pasó todo como que de golpe, ¿no? Yo me acuerdo que sí tardé meses por ejemplo, en sentir la primer señal de él. Yo me acuerdo que después de ese momento yo siempre tuve como que muy claro que yo quería saber más, ¿no? Y ahí fue donde me entré mucho a buscar qué pasaba después, a leer muchos libros que realmente, pues en teoría, pues no hay mucho que te hable sobre la espiritualidad, ¿no? Casi todo es como que muy teórico,
más si se trata de una muerte por suicidio, pues es mucho más difícil. Yo creo que hasta el pronunciarlo a veces a la gente le cuesta más trabajo. Yo me acuerdo que yo busqué grupos de ayuda y realmente no encontré así algo que me ayudara a sentirme mejor, ¿no? Casi siempre era que yo me sentía triste y salía más triste de los grupos. Entonces, y a mí lo que me ayudó fue eso, ponerme a leer. Me ayudó mucho que era pandemia, que me encerré, sí o sí, y para mí eso fue maravilloso porque ahí fue donde busqué mucho por redes. Encontré muchas personas que hacían pues lives, que recomendaban libros, que hacían conferencias y eso a mí me ayudó muchísimo estarlos oyendo y estar buscando más, más y más. A mí la primera señal que me dio mi hijo Rodrigo fue así un sueño, que eso fue, él murió el 10 de enero y yo hasta mayo, no recuerdo el día exacto, pero yo me acuerdo que en el mes de mayo fue la primera vez que yo lo soñé a él, realmente, realmente hablando con él, ¿no? Porque lo soñaba como que a un lado mío, lo soñaba de lejos, pero yo decía, quiero soñarlo, quiero hablar con él, quiero, no quiero, por así decir, verlo. Y yo me acuerdo cuando lo soñé esa vez, fue una sensación de que yo lo veía en el lugar que estaba y yo le decía, ay, pero es que mira, es que es igual que aquí, estás haciendo como que lo veía viendo la tele, y me decía, mira, está esto, está el otro, y así como que le decía, es que es igual. Y yo me acuerdo que lo agarraba y él traía una de las chamarras que siempre se ponía y yo me acuerdo que lo agarraba y lo abrazaba y yo le podía tocar así la chamarra, le jalaba el pelo, yo lo sentía. Y en ese momento de sentirlo, yo me acuerdo que pues él estaba con los brazos extendidos, ¿no? Entonces cuando lo vi, yo lo abrazo y le empiezo así, como te digo, a apretar y decirles que eres real. Entonces cuando lo abrazo y todo, yo me acuerdo que yo me suelto llorando y le digo, sí sabes que lo que hiciste fue lo que más, o lo que más me dolió, como diciendo, como yo siempre le decía, hagas lo que hagas, ¿no? Y yo fue como reclamarle, hiciste lo peor que me podías haber hecho, me causaste el más grande dolor. Y yo me acuerdo que ahí él se soltó llorando, se soltó llorando así con un llanto fuerte, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando se suelta llorando, yo le dije, no, 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 no llores. Yo voy a estar bien, tú vete con Dios, ¿no? Esas fueron mis frases y en ese momento yo desperté. Y yo me acuerdo que en ese momento fue así como volver a verlo, como tener esa despedida que nunca tuve. Y bueno, fue la primera señal que me dio así de que sigo vivo, ¿no? Fue de ahí donde ya me puse a buscar mucho de sobre qué pasa después de la muerte. Fue donde entré ya más en el tema de espiritualidad a fondo, porque yo decía, mi hijo está bien y mi hijo sigue. Y ahí fue donde empecé a buscar muchas personas que me ayudaron en el proceso de duelo en lo espiritual y ahí es donde formé el grupo. Yo realmente el regreso a casa lo formé porque yo quería poder decirles a todos que no importara la manera en que a veces se van nuestros hijos, que ellos seguían bien, que estaban en un lugar muy bonito y que seguían estaban bien, porque eso es como que era lo que más nos preocupaba, ¿no? Y estará bien y como no estará sufriendo, no estará pagando, no lo que hizo, o bueno, no, se nos empiezan a venir muchas cosas en la cabeza, igual mucha gente a veces con buena o mala intención que te dicen, no, no es que lo que pasó, y es que lo que hizo, y es que cómo, no, Dios castiga, hasta de cuenta, ¿no? Entonces, como que todo eso fue algo que realmente me abrió y me empujó a hacer este grupo. Realmente yo empecé por WhatsApp solamente y ahorita pues ya está en las redes sociales, está en YouTube, como dices, con las pláticas que empezamos a hacer, realmente se empezó a sumar gente que yo no sé ni cómo la contactaba y la tenía en el grupo y eso pues para mí era como que una ayuda de arriba, ¿no? Como que me estás ayudando a hacer esto porque yo no sé cómo encontré estas personas que me ayudaron y realmente era gente que nos ayudaba, ¿no? Eh, Sí, ¿qué pasa? Sí. Y Ahí bueno, está. entonces pues así fue donde empecé con todo esto, ¿no? Y yo creo que
que eso más que nada, el darte cuenta que ellos están ahí de alguna otra manera, el darte cuenta que la muerte pues no existe como tal, que solamente es un paso más que tenemos que dar todos y es irnos a otro nivel, ¿no? De conciencia espiritual. Y bueno, así empezó todo y así empecé, como te digo, con poquita gente en WhatsApp, fue creciendo, después era con puros padres que hemos perdido hijos, después tuve que separar la pérdida de suicidio por la pérdida de otros muertes, no porque sea un sentir diferente, sino que porque el duelo a veces es diferente, ¿no? El camino del duelo. Y también empezaron a venir gente que perdía parejas, que perdían hermanos, porque yo creo que también los hermanos son alguien muy olvidado en el duelo, porque te enfocas mucho en los padres, pero no te das cuenta el hermano que perdió a su compañero, ¿no? A su amigo, a su todo, ¿no? Entonces, como que a veces los olvidamos y ellos yo creo que también sufren mucho este tipo de pérdidas y pues también me enfoqué mucho en ese grupo de jóvenes. Ujú. Vale, muy bien. O sea que ahora de iniciativas que tienes montadas, o sea, aparte de los vídeos estos, ¿no? Que vas haciendo en el canal de YouTube, tienes una serie de grupos separados, ¿no? Un poco por temas de, digamos, donde ahí bueno, se comparte, se debate, ¿no? Imagino, es así, ¿no? Sí, son grupos de WhatsApp que hasta cuenta que lo que hacemos es compartir todo lo que nos ayuda, ¿no? Les comparto desde libros, pláticas, conferencias, todo lo que sume y que te va a ayudar, pues ahí se comparte. Claro que también es es de acompañamiento, entonces tú también puedes expresar si un día estás mal, estás triste, Ujú, no, este día me siento muy mal, me siento muy triste, si es el aniversario, si son cumpleaños de tu ser querido, pues son esas fechas importantes que a veces, aunque estés bien, llegan a golpearte, ¿no? Como que pasan los años y pasen el tiempo, yo creo que siempre hay un punto en ciertas fechas donde por más bien y trabajado que tengamos un duelo, vienen a moverte cosas, ¿no? Y a mí me ha pasado mucho, por ejemplo, ahora que cumplí 4 años, yo creo que fue el de los años que más difíciles en el aniversario, fue así, me pegó mucho más que otros años, ¿no? Como siempre les digo, a veces entra también mucho la conciencia, ¿no? Del tiempo, de decir, ya pasó mucho tiempo, ahora sí ya vete haciendo la idea que ya no vas a verlo físicamente en este mundo, ¿no? Entonces yo creo que yo siempre digo, la presencia física duele y pesa mucho y eso también es algo que a veces no podemos entender bien en el duelo, ¿no? Porque a veces piensas que entre más estudies, leas o sepas más del tema, pues vas a sentir menos. Y eso, pues no es cierto, ¿no? Yo siempre pienso que el sufrimiento tarda lo que tarda en aceptar, ¿no? El dolor y lo que te pasó, hasta que no llegas a ese punto de aceptación, de decir, esto es real, esto pasó y te centras en ese dolor que estás sintiendo, ¿no? Ese clavado dentro de ti, de no taparlo a veces con, bueno, es que él está bien, es que él está en algo mejor. Sí, sí están, pero ¿cómo te sientes tú que te quedaste aquí en este mundo humanamente sintiendo todo eso, ¿no? Entonces yo creo que también el darnos ese abrazo a nosotros, el ser un poco compasivos con nosotros mismos y decir, no tenemos superpoderes y no somos esas personas que creemos que vamos a no sentir nada, ¿no? Porque tengamos un duelo bien trabajado o lo que sea. Porque yo creo que también el duelo se es mucho dependiendo de todas las vivencias que tú has tenido en tu vida, cómo las has superado. Yo creo que así vas superando estas pérdidas, ¿no? Y no es fácil. Yo siempre digo, no es fácil. Si a veces cuando nos pasa, lo que queremos es, denme herramientas, ayúdenme, ¿no? Ya no quiero sentir este dolor que me está desgarrando y pues eso no existe, no hay. Yo siempre he dicho que esas personas que se ven así como que superdotadas, que dices, bueno, ya, pero a mi hijo, pero pues todo está bien, todo está perfecto, o sea, no, o sea, puedes tener esa máscara, pero realmente en tu interior, la pérdida así como es, como yo les puedo hablar que es de mi hijo, yo creo que es algo muy fuerte
que a veces nos va a llegar y nos va a golpear y va a decir, voltea a verme, porque aquí estoy, ¿no? Aquí está este dolor y aquí está esta pérdida, aquí está esta parte de tu cuerpo que te falta y que no la vas a poder sustituir con nada y tampoco se va a quitar la cicatriz y se va a desaparecer para siempre, ¿no? Entonces hay que estar conscientes también de eso, que vamos a vivir con esto siempre y no está mal. A veces la gente me dice, es que ya no soy la misma. Tampoco quisiera ser el mismo o la misma de antes, ¿no? Cuando tenías a tu hijo y cuando estabas completo, por así decir. Ahora eres otra persona y no es que seas peor, puedes ser una hasta mejor persona, pero eso no te quita esa parte que se te fue, ¿no? Y eso que perdimos nosotros también de nosotros mismos también duele, ¿no? El ya no volver a ser los mismos, ya no volver a sonreír con esa facilidad que lo hacíamos antes, ¿no? Ahora ya cuesta, todo lo vemos diferente. Entonces, pues bueno, ¿qué te puedo decir a ti, José María, que estás viviendo lo mismo y a muchos de los que están aquí, pues claro que te das cuenta que ya no podemos, ¿no? Volver a ser los mismos, aunque volvamos a tener momentos bonitos, momentos de felicidad, porque la felicidad pues son momentos. Yo creo que esa es eso que teníamos antes sí se va algo, sí se llevan, ¿no? Algo de nosotros. Sí, sí, bueno, ya sabemos que en este plano no es precisamente un sitio, no es el mejor sitio, ¿no? Pero bueno, hemos venido aquí con un plan, ¿no? Del que pues nuestros hijos, nuestros seres queridos, pues hicimos ese plan con ellos y bueno, pues toca, toca, toca la experiencia y el aprendizaje que hay que hacer. Y sí, efectivamente, esto ya está muy claro de que ya no eres el mismo. ¿Eh? Es diferente, es diferente. Pero bueno, sí que es cierto que de alguna manera el camino espiritual, ¿no? Estarás de acuerdo conmigo que te cambia mucho la perspectiva, ¿no? Es decir, te cambia un poco, aunque puedas sufrir el dolor, dices, bueno, sí, es como si, pues ahora no lo puedo ver, ¿no? Como si se hubiera ido lejos, no sé, no lo voy a ver, se ha ido a un país muy lejos, no lo voy a ver más, porque no podemos ir hasta allí o yo qué sé, se ha quedado. Pero, pero sabes, ¿no? Que está bien, sabes que te puedes comunicar con él, ¿no? Como tú nos contabas en este sueño. Eh, Claro, y bueno, sabes que vas a seguir teniendo aventuras, ¿no? Con él, que aquí, bueno, pues esto solo es una más y es una cosa temporal y ya, ¿no? Pues, y si nos quieres contar alguna señal más o algo más con algún medium que te haya dicho algo interesante y tal, que siempre nos gusta. ay, sí, 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 claro, de los medios, pues mira, yo de los medios he tenido muchas experiencias y yo creo que pues la mayoría, todas muy, muy buenas. En lo particular, yo pues nunca había tocado esos temas, ¿no? O sea, yo nunca había visto cómo, como te diré, yo nunca había ni siquiera leído pues nada de esto, ¿no? Y cuando se me empiezan a presentar, pues claro que me entra la curiosidad y también me entra el miedo, ¿verdad? Porque a veces me dicen, es que me da miedo, pues yo creo que a todos nos da miedo lo desconocido, pero pero yo siempre lo hice no como ¿cómo te diré? Como una obsesión de decir, es que quiero comunicarme o fue como bueno, vamos a probar, ¿no? Vamos a ver, yo soy un poco incrédula y dije, bueno, si me dices algo que nadie sepa o algo así, bueno, pues, porque eso también quiero comentarte, José María, que yo soy bien selectiva en ese punto porque a mí de repente me han entrado al grupo, no sé, pues mamás o personas que empiezan a jugar como que con las mismas mamás, que porque ven la foto, ven la historia o ven, entonces así como que, yo soy medium, yo te voy a decir y yo te voy a cobrar. Entonces yo ahí les digo, espérense, aquí no es negocio, aquí no van a hacer nada de eso y mucho menos jugar, ¿no? Con los sentimientos. Yo creo que eso es muy delicado y yo por eso siempre con los mediums, así que yo recomiendo y soy así como que yo ya tuve la experiencia, me ayudó, es bueno, lo comparto, pero si no tuve buena experiencia, si veo que pues no me dijo nada de otro mundo, pues tampoco es como que lo voy a recomendar, ¿no?
Y yo creo que en eso, en ese punto sí hay que ser muy cuidadosos porque no todo mundo te va a decir, no todo mundo es medium para empezar, entonces no todo mundo te va a decir cosas bonitas y yo creo que cuando algo no te hace bien, no, eso no es bueno, no es el camino, ¿no? Bueno, en mi experiencia, yo sí tuve varios mediums y una de las señales que me mandaba mucho Rodrigo eran corazones, ¿no? Por eso el logotipo del Rezo Casa tiene como un corazón, porque siempre me mandaba, empezó así que en un caldo de pollo de que era su comida favorita y un día apareció un corazón en el caldo de pollo, ¿no? Y de repente una flor que tengo que es así con forma de corazón también empezó a tener, ¿no? Como que flores y el corazón y siempre su cumpleaños se sale una florecita nueva, pues detalles así. Y una de las mediums que yo una vez contacté, yo me acuerdo que apenas iba a ser nuestra primera sesión, nunca habíamos hablado ni nada y de repente ella dice que antes de la sesión se estaba lavando los dientes y se mojó la camiseta, entonces cuando se mojó la camiseta se le puso un corazón, ¿no? Antes de platicar conmigo, se mojó, pero en forma de corazón la blusa. Y me la enseñó, ¿no? Cuando estábamos en la sesión me dijo, mira, o sea, ahorita me lavé los dientes y se me hizo así como esta mancha y bueno, esos fueron como que las señales, ¿no? Pero en realidad sí hubo alguien, por ejemplo, una medium muy especial que de hecho empezó a trabajar conmigo en el grupo, bueno, no a trabajar, ¿no? Porque ella empezó a contactar todo gratis en el grupo, ella me pidió por mensaje que quería ayudar a padres que perdían hijos y que ella lo iba a hacer gratuito. Entonces, cuando ella me dijo eso, yo le dije, ok, pues vamos empezando, primero dime algo a mí. Entonces me dijo, yo nada más te voy a pedir una foto de tu hijo y su nombre, es todo lo que te voy a pedir. Pues yo se lo mandé y yo me acuerdo, me dijo, al otro día te mando el audio. Ella es de España, entonces me dijo, yo te mando el audio y tú ya me dices si te suena o si no te suena, ¿no? Entonces yo me acuerdo que cuando me mandó ese audio, pues me dijo muchas cosas que para empezar nadie sabía, ¿no? O sea, no sé, te puedo decir que desde una cena navideña que estábamos, me dijo, estaban todos en el comedor y estas palabras fue lo que me dijo. Y no, bueno, cosas así que dices tú, bueno, eso nomás yo lo sabía, no es como algo que yo cuente, ¿no? O alguien que pueda sacar información de otro lado. Entonces, como que esas cosas fueron las que me empezaron a dar mucha confianza y ella, pues sí, ayudó muchísimo, ha ayudado muchísimo en el grupo y también igual como Ernest que tú me recomendaste, también José María, pues también es maravilloso, lo tuvo en el grupo y también empezó como que canalizar así en vivo, que eso también no es fácil para hacerlo cuando hay mucha gente y muchos padres, ¿no? Entonces, bueno, yo sí creo en todo eso, yo sí he tenido buenas experiencias y yo realmente yo tengo una buena experiencia, obviamente pues yo se los recomiendo con toda confianza. Yo también he dicho que también no es necesario si eres un buen medium cobrar las perlas de la Virgen, como dicen, ¿no? También hay que tener, eh, pues, consideración o no sé, como que sí está bien que sea tu trabajo, pero tampoco abusar, ¿no? Porque hay unos que ya perdieron piso y te cobran hasta $500, yo creo, la sesión, ¿no? Entonces, sí hay como que tener esa congruencia, ¿no? De que si quieres ayudar, pues tampoco no puedes abusar de tal ayuda. Pero bueno, yo realmente sí he tenido muy buenas experiencias con todos esos tipos de medios. Ujú. Muy bien. Y entonces te quería preguntar también, ¿qué consejo darías a las personas? Ya sé que es un poco complicado así, pero bueno, ¿qué consejos a personas que han perdido a un ser querido, particularmente luego a un hijo, y si es por suicidio también? Poquito qué les recomendarías, o desde tu punto de vista, o desde tu camino que a ti te ha ido bien, o que ves que a otras personas también les va bien. Bueno, pues como que, ¿qué les podría decir? Número uno, yo creo que cuando la vida nos toca algo así, yo siempre les he dicho, la vida no es justa y a veces me contradicen, ¿no? Pero yo sí sigo pensando que la vida no es justa.
Entonces, cuando te llega una desgracia, no tiene nada que ver de que si eres una buena persona, una mala persona, o que si fuiste buen madre, buen padre. Es el número uno, no, a todos nos puede tocar. Igual, por ejemplo, la muerte por suicidio yo creo que es una muerte bueno, con unos tabús gigantes que todavía hasta la fecha no se pueden, todavía muchas instituciones no tocan el tema, no lo están viendo como un problema, ¿no? Entonces, a veces cuando te pasa algo así, la gente, pues, obviamente no quieres ni pronunciarlos, muchos suicidios los ocultan, o sea, si fue un suicidio, dicen que fue un accidente o fue un envenenamiento, fue hasta cuánta fue un envenenamiento y dicen que fue por una sobredosis o fue por